A narrar así corto. Está en una cueva escondido, huyendo, y dice que le tocaba beber agua del arroyo y que Dios enviaba un cuervo que todos los días llegaba y ¡buah!, le vomitaba la comida, se la soltaba allá. Entonces, cuando Dios le dice que salga de ahí, dice que vaya a Sarepta y que vaya a la casa de una mujer viuda y que esa mujer lo va a sustentar. Él sigue las indicaciones que Dios le da, y cuando llega a la casa de esta mujer viuda, oh sorpresa, la viuda era pobre, y él entra a la casa de esta mujer, y la sorpresa es que cuando él le dice, bueno, tráeme un vaso de agua, dame un vaso de agua en mi mano. Es gracioso que le diga en mi mano, pues porque es obvio, era que ya estaba cansado de estar ahí de rodillas, tirado ahí lamiendo el agua del arroyo. Y prepárame algo de comer y dámelo. Y ella le dice, pero es que yo solamente tengo un poco de aceite y un poco de harina. Y él le dice, mira, Dios ha dicho así: la harina no va a escasear, ni el aceite va a escasear hasta el tiempo de la lluvia. Y ella obedece. Y lo único que tenía, como estaba la situación, ella le dijo, es que solo tenemos esto, y ya lo iba a preparar para que mi hijo y yo comiésemos y después muriésemos. Si es cómo estaba la situación de tremenda, de difícil. Por eso te digo, lee la historia en casa, primer libro de Reyes 17, y vas a ver algo bien bonito. Y él le dice, no, mira, Dios ha dicho que no va a escasear ni el aceite ni la harina. Y ella va y le prepara esto al profeta. Y efectivamente, el aceite y la harina en la casa de esa mujer nunca escasearon. Porque lo que yo tengo es suficiente para que Dios haga lo que Él quiere hacer y como Dios lo quiere hacer. Basta con creerle a Él, y es donde nos cuesta a nosotros. Vemos también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús fue a alimentar a las multitudes, ¿qué trajeron? 5 panes y 2 peces, con lo que había. Y mire, al final, 12 cestas llenas de sobras, fue lo que quedó. ¿Ya? Cuando Dios llama a Moisés, le dice, bueno, Moisés, ¿y qué es lo que tú tienes en tu mano? Y él, ¿qué le respondió? Pues una vara, es todo lo que tengo. Eso es suficiente. Esa vino a ser la vara de Dios. Maravilloso las cosas que Dios hace. En Jueces capítulo 15, Sansón cuenta ahí la historia que con la quijada de un asno, que fue lo único que tenía a la mano en ese momento, cuando vienen todos los filisteos encima de él, con la quijada de un asno, mató 1000 hombres. Nosotros tenemos que entender algo, y nos cuesta, a todos, a mí me cuesta. Y si yo comparto esto, no es porque wow, ya estoy en la cima de la fe, porque creo que mi fe quizás es mucho menor a la de muchos de ustedes, ¿sí? Lo comparto porque también yo necesito aprender de parte de Dios. Nosotros no tenemos que caminar creyendo en las circunstancias. Nosotros tenemos que caminar bajo la gracia de Dios, creyéndole al favor de Dios y a la misericordia de Dios, y entendiendo cada día que lo que necesitamos para salir de las situaciones es que sencillamente debemos entregar todo a Dios. Entregar todo a Dios, confiando que así como está la situación, que así como está difícil, que así con ese desespero al que muchas veces llegamos, con esa angustia, con ese dolor al que muchas veces nos llevan las situaciones, así para Dios no hay ningún problema. Dios toma de todo eso y de una manera muy bonita y muy especial, Dios se levanta y hace cosas tan, pero tan sorprendentes en cada uno de nosotros. Entonces, lo que el profeta le dice a la mujer es, bueno, ve y pide para ti vasijas prestadas
de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Entonces, presta la atención a esto, porque son cosas muy claras en las que ella sencillamente lo que debía de hacer era obedecer a lo que el profeta le estaba diciendo de parte de Dios. Ella entendía que era un hombre de Dios. Entonces le dice, pide vasijas. Lo que quiere decir que las vasijas que ella tenía en casa no eran suficientes. No era que no tuviera para ir ni una ollita, ni nada, que hervir una agüita, ni nada de eso. Él le aclara que no sean pocas, ve y pide. Pero también le dice que esas vasijas tenían que ser prestadas. Lo segundo, que estuvieran como vacías. Y lo tercero, no vas a pedir pocas. Son cosas bien importantes. Y vamos a analizar cada una de esas cosas. Entonces, vasijas prestadas. Sabemos que lo prestado se aplica a lo que se ha dejado a una persona durante un tiempo, pero con la obligación de que tiene que ser devuelto. O sea, finalmente esas vasijas tendrían que entregarse en algún momento. Y mira esto. Ella no tiene las vasijas suficientes, pero eso no es problema para Dios. Eso no es problema para Dios. Dios no está limitado por nuestros recursos, porque no depende de cuánto me gano o de cuánto me voy a ganar, de cuánto estoy recibiendo. No depende de dónde yo tengo para valerme y poder solucionar, poder hacer. No depende de cuánto sé o de cuán preparado puedo estar, porque eso me va a abrir a mí una cantidad de puertas. No estoy diciendo que sea malo estudiar y prepararte en la vida, al contrario, si puedes hacerlo, hazlo con toda la diligencia y hazlo con todo el amor. Lo que estoy queriendo decir es que si no tuviste la oportunidad, no por eso Dios está limitado para abrirte puertas y para bendecirte. ¿Sí? Si te ganas un buen sueldo, qué bueno y qué bendición. Pero si no te ganas un buen sueldo, no por eso Dios está limitado para bendecirte y para darte tantas cosas que Dios quiere derramarnos. Porque así como ella no tenía las vasijas suficientes para el milagro que venía, no por eso Dios iba a estar limitado por los recursos de ella. La vasija por sí sola no es ni valiosa ni importante. La vasija es solo eso, una vasija, un instrumento que puede ser frágil y quebrantable. En ese tiempo sabemos que las vasijas en su gran mayoría eran ¿de qué? De barro, ¿sí? Porque hacerlas en cuero o hacerlas en bronce eran demasiado costosas, pero en su gran mayoría eran vasijas de barro. Entonces es un instrumento frágil y quebrantable, pero muy útil al momento de ser utilizado. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia en algún momento que se nos dice, mira, se va a ir el agua durante 2 o 3 días. ¿Qué hace uno? Necesito vasijas para echar agua. ¿Sí o no? Puede ser un balde viejo, acabado, lo importante es que no se le riegue el agua. Pueden ser botellas de gaseosa, llénelas. Lo que usted tenga y como pueda. Al fin y al cabo, si es un balde viejo que tenía por agua guardado, pues en algún momento vuelve y lo arrumba. Si son botellas, pues mira, y las guarda o las bota. Porque realmente la vasija no es lo importante. Es lo que posee, es lo que lleva ahí dentro. Y muy útil al momento de ser usada. Recordemos que 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, nos lo han compartido muchas veces, ¿sí? Porque no tenemos este tesoro en vasijas de barro, porque tenemos este tesoro en vasijas de barro,
para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios. De Dios. De Dios. Y algo también bien bonito y me impactaba que estuviese precisamente en Corintios, pero en 1 Corintios 4:7. Esta estaba en 2 Corintios 4:7, ¿sí? Y en 1 Corintios 4:7, mira lo que dice Dios de una manera tan bonita y tan especial. Dice, ¿qué tenéis que no hayáis recibido? ¿Sí? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. O sea, nosotros como vasijas, Dios ha depositado en nosotros tantas cosas bonitas y maravillosas. Su gracia, su salvación, su Espíritu Santo, su entendimiento, la sabiduría que nos da, bueno, tantas cosas que nos han sido dadas espiritualmente, pero materialmente también Dios nos ha dado muchas cosas. Tienes una casa donde vivir, quizás no sea tuya, hablo de que quizás no sea propia, pero tienes la provisión para pagar ese lugar donde vives, donde viven tus hijos, tu mamá, donde vive tu familia, donde te puedes abrigar, ¿sí? Quizás tienes una carrera, o la estás haciendo en este momento, tienes un buen empleo, bueno, no sé, una pensión, tantas cosas. Mira lo bonito, ¿sí? ¿Qué tenéis que no hayáis recibido? ¿Quién ha dado todo eso? Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. ¿Y por qué dice ahí como si no lo hubieras recibido? Hermano, es que hasta esta vida que tenemos, en algún momento tenemos la obligación de ir a rendir cuentas por esta vida que Él nos dio a nosotros. Y es que muchas veces, atendiendo a esto como si no lo hubiera recibido, las palabras que salen muchas veces de nuestra boca es, pues es que esta vida es mía y lo hago con mi vida lo que yo quiera. Qué peligro, qué tremendo. Es que es mi casa, es que es mi casa, y en mi casa se hace lo que yo diga. Es que es mi trabajo, es que es mi plata. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que expresamos. Mi casa, mi trabajo, mi plata, mi carro, el yo entronado. Qué triste, Apocalipsis 3:17. Creo que deja una lección muy tremenda, Apocalipsis 3:17, en cuanto a lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y en ninguna cosa tengo necesidad. Mira, y no sabes que tú eres aquellos que dicen, es que esto es mío, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es que así como Dios da, ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Este trabajo tan bueno que tienes, no te enorgullezcas ni te vas a llenar de soberbia, porque así mismo también se te puede acabar en cualquier momento. Si eso Dios lo quiere usar para quebrantarte y enseñarte humildad, pues qué trabajo es para Dios hacer eso. No es ningún trabajo. Creo que de testimonios estamos llenos y casos todos hemos visto, de muchas situaciones. Entonces entendamos eso. Vasijas prestadas, ¿sí? Nada es nuestro, todo Él nos lo ha dado, y por todo lo que Él nos ha dado y lo que Él ha depositado en nosotros, espiritual y materialmente, todo eso le pertenece a Él, y tendremos que dar entonces cuentas de todas esas cosas
delante de Dios. ¿Ya? Porque lo importante no es la vasija. Lo importante es lo que Dios ha depositado dentro de esa vasija. Tú no eres el importante. El importante, el que debe llevarse la gloria, es Dios, que ha dado y ha depositado todo eso en cada uno de nosotros. Él es el importante. Otra cosa que le dice es que estas vasijas estén vacías. Y me impactaba eso y yo meditaba en eso. Y yo, Señor, ¿por qué vacías? Y me encontraba con algo muy bonito que el Señor me regalaba, y es que no es nuestros vacíos, sino nuestra llenura lo que muchas veces estorba. ¿Cómo así? Mira, pensar que yo ya sé lo suficiente y por ende no recibir la palabra con humildad, no recibir la palabra con sencillez, como quien reconoce que Dios todos los días me quiere enseñar algo, así sea un poquito, y usa a quien Él quiere. No entender eso es creerse muy lleno, y eso estorba. Eso estorba cuando tú crees que X o Y persona, porque tú la consideras insignificante, que de esa persona tú no puedes aprender algo de parte de Dios, o que a través de esa persona Dios te quiere enseñar algo. Muchas veces es la persona que uno menos cree y se imagina, por lo que uno siente hacia esa persona. Dios puede enseñarnos. Y el hecho de que vengamos aquí a congregarnos, Dios quiere que al venir a congregarnos, ahí sentaditos donde estamos y escuchando el mensaje que Dios nos quiere regalar, si hay cosas que tú ya las sabes, o quizás que no estás de acuerdo, no por eso vas a llenarte de orgullo, ¿sí? Escudriñarlo todo y retener lo bueno, ¿ya? Algo bueno, en esa hora o en esos 40 minutos que se comparte un mensaje, algo bonito, algo de todo eso debe quedar en algún corazón, o en tu corazón, así no sea toda la prédica, pero Dios sí tiene una porción para ti. Pero cuando tú actúas de manera que no recibe la palabra con sencillez, porque cree que es algo muy superficial, eso es que eres uno muy lleno, como para no recibir. Dios siempre enseña, y enseña de personas que uno no se alcanza a imaginar. Mira, en Mateo, en el capítulo 8, se desarrolló algo muy bonito, y es cuando un centurión romano, y me impactaba esto, que fuera un centurión romano. Centurión simplemente quiere decir que tenía 100 hombres a su cargo, una centuria de hombres, ¿sí? Y viene y le dice a Jesús: mira, es que mi siervo lo tengo supremamente enfermo en casa, está muy enfermo, por favor, ayúdame a sanarlo. Jesús le dice que yo ir a la casa de él. ¿Y sabe qué le dice el centurión? Dice: mira, yo soy hombre que ha estado bajo el mando de otros y también tengo hombres a mi cargo. Yo digo una cosa a este o a aquel y se cumple, se hace. Mira, Jesús, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo se sane. ¿Y sabes qué hace Jesús? Coge a este hombre, un centurión romano, y le dice a todos: mira, jamás ni en Israel he visto tanta fe como la que he visto en este hombre. Tremenda enseñanza de la persona que ellos menos creían que podía enseñarles algo. ¿Qué me puede estar enseñando a mí Dios entonces a través de esa persona? Eso es sencillez. Eso es reconocer que todavía en mí hay muchas cosas que puedo aprender todos los días, y de quien Dios en su amor y en su misericordia me las quiera enseñar. Mira, creer que ya he sido lo suficientemente tratado y quebrantado, que ya no cabe más quebrantamiento ni trato de Dios, eso es creerse una vasija muy llena ya. Hay personas que dicen: no, mire, yo ya he pasado por todas. Así le dicen: yo ya estoy curtido.
A mí ya nada me queda grande. Yo ya he dejado callado más de uno. Todo eso yo ya lo he pasado, ya lo he vivido. Yo he vivido todo eso y más. Eso es que es uno muy lleno, muy sobrado. Cuando realmente el solo hecho de pensar algo así muestra que necesita demasiado trato, demasiado quebrantamiento. Eso es uno no entender cuando Dios dice en su palabra, en Mateo en el capítulo 5, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ser pobre en espíritu no es ser ignorante, ni negligente, para buscar, para aprender, para recibir de lo que Dios nos quiere enseñar. Ser pobre en espíritu es que a pesar de las cosas que Dios te ha enseñado, de lo mucho que tú puedes saber, de lo que Dios te ha regalado y de todo el conocimiento que puedas tener, ser pobre en espíritu es que con todo y eso tú te muestras a los demás como si siempre estuvieras en la necesidad de aprender. El pobre en espíritu es mostrarse siempre sencillo ante las cosas que los demás me puedan compartir o me puedan enseñar. Ser pobre en espíritu es sencillamente que puedo sentarme a escuchar a esa persona con sencillez y con humildad, no pensando que ¿quién me va a enseñar a mí? Si yo le llevo tiempo, si es que yo he estudiado más. Ser pobre en espíritu es, como decía ahorita, mostrarse siempre ante los demás como que yo también tengo la necesidad de aprender y puedo aprender de cualquier persona y que no me las sé todas. Eso es ser pobre en espíritu. A mí la escritura dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso está en Mateo 5:6. Qué bonito, una persona que se cree llena, una persona que está sumamente jactancioso, no entiende la necesidad. Cuando la escritura nos dice que debemos de tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de aprender más, pero aprender con humildad, con sencillez. Cuando una persona verdaderamente entiende lo que Dios se refiere a esto, sencillamente sabe que cada vez que aprende algo bonito, maravilloso, una revelación de parte de Dios, eso simplemente le lleva a entender lo ignorantes que somos. La fuente tan inagotable, tan infinita que es la sabiduría de Dios. Aprendo algo y digo, definitivamente ignoro tantas cosas. Soy tan ignorante en las escrituras de tantas cosas. Eso es uno entender que somos vasijas vacías, que necesitamos que cada día Él nos llene un poco más, un poco más, un poco más. Y también le dice a la viuda que no solamente fueran prestadas, vacías, sino que le dice no pocas. Y a ella le había dicho el profeta, nada tengo. Pero Dios mismo, a través del profeta, se encargó no solamente de pedirle muchas vasijas, sino también de decirle cómo obtenerlas. Mira esto lo bonito. Dios le dice, necesito que tengas hartas vasijas, pero yo no tengo nada. Bueno, te voy a decir cómo las vas a conseguir, ¿sí? Vas y pides a tus vecinos, ¿ya? Y es que cuando algo es para la gloria de Dios, Dios se provee a sí mismo. Dios se provee a sí mismo. ¿Recuerdan el momento cuando Abraham, Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único, el que amas? Y dice que Isaac se levanta muy temprano, emprendió el camino hacia donde Dios le había dicho que debía de llegar, ¿sí? Cuando llegó el momento que Isaac le pregunta, bueno papá, aquí tenemos la leña, tenemos todo, pero ¿y dónde está el sacrificio? ¿Sí? Él responde algo muy tremendo. ¿Dios qué?
No, Dios no dice Dios proveerá, Dios se proveerá. ¿El sacrificio era para quién? Era para Dios. Y como era para Dios, Dios provee todo aquello que es para su gloria. Cualquier cosa, ¿sí? Hablando a nivel de nosotros como congregación, ¿sí? Que se necesite para esta obra, Dios mismo se provee para que la obra continúe. Lo que sea necesario añadir a tu vida o a mi vida, en el llamado y en lo que Dios quiere y aquello a lo que Dios nos ha apartado, Dios mismo se proveerá para que tú y yo podamos llegar a donde Dios nos quiere llevar, porque Él se provee para sí mismo. Él iba a hacer un milagro tremendo para su gloria y para su alabanza. Y Dios sabía los recursos de esta mujer, pero Dios se provee para Él mismo. Dios provee los medios para que Él pueda derramar su poder y hacer las cosas que Él quiere hacer. Cuando algo es para la gloria de Dios, vuelvo y te repito, Dios se provee para sí mismo. La viuda y sus hijos estaban próximos a ser testigos de algo que sobrepasa toda lógica y toda ciencia y toda ley física. Porque solamente una vasija superior puede llenar una vasija inferior. Eso enseña la lógica y la física. Solamente de una vasija más grande yo puedo llenar una vasija más pequeña. La ciencia, la física nos enseña que es así y que eso no puede ser, al contrario. Pero aquí va a suceder todo lo contrario. Y no una vez, ni dos veces, ni tres veces. Iba a pasar muchas veces, no pocas. Muchas veces. Y es que cuando Dios está en el asunto, Él mismo nos muestra que las leyes físicas y naturales son las que se tienen que sujetar a Él. Y no Él a ellas. Porque Él mismo las creó. Ejemplo. Voy a dar unos 3 ejemplos. Por allá en Números capítulo 22, para que también lo lean en su casa. ¿Recuerdan a Balaam? Algo bien tremendo que le ocurrió. Un asna le habló. Y él le daba duro con un palo. Y dice la escritura que Dios abrió la boca de esta asna, ¿sí? Y le dice: ¿por qué me pegas? De hecho tienen un diálogo. Crean. Usted llega a su casa y le habla el gato o el perro, caemos. ¿Qué haría Sandrita si llega a la casa y que ahí sí le habla? ¿Por qué se demoró tanto? Pero bueno, el asunto aquí es que Dios abre la boca del asna y le habla. Eso, en la lógica humana, es algo que imposible. Bueno, vuelvo y te repito, Dios no se sujeta a las leyes físicas, ni humanas, ni naturales. Es al contrario, ellas se tienen que sujetar a Él. Él fue quien las creó. Ahora, por allá en Números 22, Dios manda a Josué para luchar contra los amorreos. Y el tiempo no le daba, el día se estaba agotando. Pero era algo que tenía que ocurrir para la gloria de Dios. Y Él dice: sol, detente en Gabaón, y el sol se detuvo. Y no anocheció cuando debía anochecer. Dime eso, ¿en qué lógica cabe? No, eso es una locura. Y si tú hablas de esto con un inconverso, pues se va a reír de ti, ¿sí? Pero bueno, ya entendemos por qué sucedió esto. También, por allá el profeta Eliseo, en Números 22, fueron a construir un lugar para ellos habitar con los demás profetas, porque eso estaba el lugar donde estaban era poco espacioso. Dice que empezaron a trabajar, a cortar algunos árboles, y a uno de los que estaban trabajando, dice que el hacha se le embotó y ¡pum!, se le fue al agua. Y claro, ¿qué sucedió? El hacha, pues pasó lo que tenía que pasar, se hunde. Y él va y dice al profeta, ¿y dónde cayó? Ah, que acá. Y ahí tira un palo y luego el hacha flotó.
cosa ilógica. Pero cuando Dios está en el asunto, las cosas más extrañas, las cosas más ilógicas, toda ley física, natural, humana, todo eso es echado a la borda, porque todo eso se tiene que sujetar a Dios. Ahora, que un hombre pueda vivir primero, que pueda ser tragado por un gran pez, que lo lleve a su estómago y que sobrevivió durante 3 días. Pero así le pasó a Jonás, y así sucedió, porque Dios estaba en el asunto. Que un muerto resucite, eso no. Pero cuando Dios está en el asunto, todo eso ocurre. En estos días estaba yo mirando algunos estados de WhatsApp. Entonces un hermano, no es de esta iglesia para que no empiecen ahí a especular, llega ahí y manda en su estado de WhatsApp un corazón y un cerebro, ¿sí? Entonces mira lo que decía en su mensaje, tremendo mensaje, ¿no? Lo que creo en mi corazón debe tener sentido en mi mente. Yo leía eso. Y este hermano, ¿de dónde saca eso? Me impactó tanto que él dijera eso, ¿sí? Y dije, no. Entonces yo le respondí. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. A los 10 segundos me respondió, gracias. Hermano, es que es un mensaje, o sea, decir eso en un estado de WhatsApp donde lo leen N cantidad de personas y otros lo retoman para reenviárselo a otro poco. ¿Cómo podemos nosotros transmitir un mensaje de esos? Si nosotros sabemos que el hombre natural no entiende estas cosas, que un hacha flote, todo lo que le acabo de compartir, eso en la mente natural no cabe, porque solamente se pueden discernir ¿cómo? Espiritualmente. Es la única manera. El problema es que nosotros hemos fallado, pues hemos sacado a Dios del plano de lo sobrenatural y de lo milagroso y lo hemos puesto en el plano de lo humano y de lo natural. El mensaje para esta mujer era bien claro. Mira, trae vasijas, no pocas. Y aquí ocurrió un milagro, ¿sí? Y eso sí iba a salir de toda lógica. Entonces, ¿qué debemos de meditar en este momento? En lo que sea que esté sucediendo en tu vida, en la situación, la circunstancia que sea. Pueden ser múltiples cosas, no es solamente lo económico, son muchas cosas. Mira, Dios está por encima de todo eso. Dios está por encima de lo natural, de lo físico y de lo humano. Todo eso, frente al poder de Dios, solamente puede sujetarse a la voluntad y al deseo de Dios. Simplemente creamos, esperemos y confiemos. Esperemos con paciencia, porque Dios está vivo y Él sigue obrando milagros. Y Dios sigue enseñando. Y las cosas no pasan en el momento en el que yo quiera. Las cosas pasan en el momento perfecto de Dios. Marta y María mandan a buscar a Jesús porque Lázaro estaba supremamente enfermo. ¿Sí? Dice que Jesús no fue enseguida. Es más, cuando ellas desesperadas, yo imagino mirando a lo lejos, si Jesús llegaba, no, ya le mandamos a ella, no demora en llegar. Entonces si Jesús vea, creo que en 10 minuticos está acá. Y pasaban los 10 minutos. Bueno, la Biblia no dice eso, estoy aquí simplemente parafraseando la cosa, ¿sí? Y pasan 1 hora, y pasan, no, yo creo que seguramente algo le pasó, pero yo creo que Jesús ya en 2 horitas está acá.
Y pasan las 2 horas y las 3 horas. Y pasó el día. No, mañana a las 6 de la mañana, hasta aquí. Yo creo que se llega temprano. No llegó a las 6. Ni a las 7, ni al mediodía, ni por la noche. No llegó. Es más, no llegó en 4 días. Cuando llegó, Lázaro llevaba 4 días de muerto. Y Marta, cuando escuchó que Jesús venía, le sale al encuentro. ¿Y qué le dice? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. No estaba contenta. Marta, él va a resucitar. Ay, sí, yo sé que va a resucitar, pues en el día postrero. Yo sé que sí. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Ay, Jesús. Entonces se va donde María. María, pues ahí viene Jesús y que la necesita. Mentira, Jesús no le había dicho nada que la necesitaba. Era para que la otra también fuera y hiciera el reclamo. ¿Y qué hace María? ¿Qué le dice? Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ¿sabes cómo lo hace ella? De rodillas. Y cuando Jesús dice, bueno, destapen la tumba, ¿qué le dice Marta? Jesús, ¿cómo le ocurre? Lleva 4 días, irresponsable. Pues bien, no era cuando ellas esperaban y cuando ellas dijeran, era cuando Dios dispuso que así tenía que ser. Y es desesperante muchas veces, hermano, pero es cuando Dios diga, no cuando nosotros pensamos entrar ahí a orar y bueno, voy a esperar un ratico la respuesta. Dios no se tarda. Dios llega cuando es. Y Dios no responde como yo le pido. Dios responde como Él sabe que es lo perfecto. Eso nos cuesta mucho, a mí me cuesta. A mí me cuesta. ¿Sí? Entonces le dice, entra luego de qué? De que traigas vasijas vacías, ¿sí? No pocas. Entra luego, enciérrate con tus hijos y empiece a llenar esas vasijas. Ahí con el poquito que tiene, empiece a llenar todas las que consiguió. Una locura, ¿sí? Humanamente, una locura. Enciérrate tú y tus hijos. Y aquí entra ya en escena los hijos. Mira, es necesario enseñar a nuestros hijos de dónde viene la provisión y quién es el proveedor, para que también ellos sean partícipes del clamor y aprendan a desarrollar dependencia de Dios. Papá, mamá, es que necesito esto o aquello. Sí, papito, tranquilo, deme unos 3 o 4 días, yo miro cómo hago. Digámosles, hijo, sé que lo necesitas, yo no tengo de dónde. En este momento no tengo. Pero ¿qué tal si tú y yo oramos a Dios para que Dios te dé lo que necesitas? Papá, quiero estudiar esta carrera. Excelente, hijo. Dios lo hará si tú oras a Él y le pides a Él. Y si es lo que verdaderamente va a glorificar a Dios en tu vida, oremos a Dios. Y si no es eso, que Dios te muestre otra cosa diferente y que Dios dé la provisión. Pero necesitamos depender de Dios. Enseñarle a nuestros hijos eso. Cualquier situación que haya en casa, hijo, mira, estamos pasando por esta situación, hay esta y esta dificultad, esta y esta necesidad. Te lo estoy diciendo para que nos ayudes a orar, porque le estamos pidiendo al Señor que nos ayude a salir de esto. Entonces, por favor, necesitamos que en tus oraciones le pidas a Dios que nuestros hijos también aprendan dependencia de Dios. Que nuestros hijos entiendan que en casa el que obra, el que hace, el que provee, el que da, el que sana, es Dios. Pero muchas veces simplemente, no, yo miro cómo hago, no, espérenme unos días, no, tal cosa. No, hay que orar a Dios. Y en el momento en el que ocurre algo bien especial, bien sobrenatural, que Dios hace algo, hijo, vengan acá. Mira, quiero compartirles, Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios nos proveyó esto, algo que tampoco le estábamos pidiendo a Dios, porque muchas veces Dios nos da cosas que uno ni siquiera se las ha pedido, y poder llamarlos y decirles, mire, Dios hizo esto,
Oremos y démosle gracias a Dios por este milagro, por este favor que Dios nos trajo. Eso es enseñarle a nuestros hijos quién es el proveedor, quién es el sanador, quién es el que encarga de todas esas cosas en nuestras vidas, en nuestros hogares. Hijo, tengo esta preocupación, ayúdenme a orar. Eso es bien bonito y bien especial. Entonces, mira, cualquier cosa que sucediera a esta mujer iba a afectar directamente a sus hijos. ¿Por qué? O era un milagro de parte de Dios, o eran ellos dos, como pago por la deuda durante un tiempo. Fuera lo que fuera que sucediera, la respuesta que fuera lo que pasara, o eran ellos, o era el milagro. Una de las dos cosas. Cualquier cosa que pase dentro de nuestros hogares va a afectar a nuestros hijos. Cualquier cosa que pase. Entonces, involucrémoslos a ellos. Si muchas veces, cuando las cosas están difíciles, uno se pone insoportable, el carácter, el genio y una cantidad de cosas que trae como consecuencias el que las cosas no estén saliendo bien, entonces nuestros hijos son afectados porque wow, nos conocen el carácter y una cantidad de cosas. Pues bueno, hagámoslo entonces al contrario, involucrémoslos, ¿sí? Y que ellos también empiecen de una manera espiritual a ser, por decirlo de alguna manera, afectados con lo que está ocurriendo, pero involucrándose verdaderamente en buscar la respuesta de Dios y en entender lo que está sucediendo. Mira, algo muy bonito que hemos aprendido en la Biblia es que el aceite también es un símbolo del Espíritu Santo, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Ya bajo el Nuevo Testamento ya entendimos que el Espíritu Santo fue derramado, ya no se necesita estar ungiendo con aceite nada ni a nadie, porque ya está el Espíritu Santo. En Mateo, en el capítulo 23, busquémoslo ahí, Camilita, me hace el favor. Una parábola de las 10 vírgenes. Recordemos lo que ocurría, así que venía el novio, ya, y estas 10 vírgenes, que era lo que hacían lo más parecido a una calle de honor, acompañar al novio hasta su casa, pues esperando, se quedan dormidas, versículo 8 y 9. Se quedan dormidas. Cuando escuchan la voz, sí, viene el novio. Dice que despiertan, pero oh sorpresa, 5 de ellas se quedaron sin aceite, las otras 5 tenían aceite. Pero las que no tenían aceite, ¿qué dicen? 25, perdón, sí, Mateo 25. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos, ¿de qué? De vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Denos aceite. ¿Y ellas qué le responden? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Vayan al que tiene el aceite, vayan al que tiene, ¿sí? En Mateo capítulo 6 dice, entra en tu aposento y cerrá la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, id al que vende el aceite, dice en la parábola de las 10 vírgenes, id al que lo tiene. En Mateo está diciendo, entra en tu aposento. ¿Eso habla de qué? De intimidad. Si nosotros como vasijas queremos y anhelamos ser llenos del Espíritu, ¿a quién tenemos que ir? ¿A quién tenemos que ir? ¿Quién me puede llenar a mí del Espíritu? Hermanos, eso necesariamente demanda intimidad con Dios. Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. Y aquí en Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 4 dice, entra luego y enciérrate. Vuelve y habla de ¿qué? De intimidad. Entra luego y enciérrate. Todas las cosas, dice la palabra en 1 Corintios, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular como Él quiere. Hermano, qué triste. Hoy en día,
Mira, el Espíritu Santo no es algo que se imparte ni se reparte a gusto del hombre. Qué triste ver que un hombre se para en su propio púlpito, porque uno no tiene otro nombre, su propio púlpito, su propio altar, su propio trono, invite a las personas a pasar al frente, los que quieran ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir la llenura del Espíritu Santo? Pasen al frente, porque vamos a estar impartiendo el Espíritu Santo. Vamos a estar impartiendo la llenura del Espíritu Santo. Entonces pasen al frente los que quieren ser llenos del Espíritu Santo. Qué triste eso. No contento con eso, entonces llama nuevamente a los que quieren recibir una doble porción del Espíritu. ¿Cómo así? O sea que entonces el Espíritu Santo se imparte y se reparte como repartiendo no sé qué. Los que quieran recibir una doble porción, pasen. Y finalmente, para cerrar con broche de oro, entonces dice, bueno, ¿cuántos de los que reciben el Espíritu Santo y están agradecidos, hoy quieren dar para el reino 100,000? Levante la mano los de 100,000. Levante la mano los de 200. Levante la mano los que van a dar 500,000. ¿Qué es eso? Te quitan el cash y te dejan en la luna. Este es un dinerito mal donado. Que lo entendió, ¿no? Volvamos allá a Segunda de Reyes, capítulo 4. Mira, versículos 5, 6 y 7. Y se fue, versículo 4, familia. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la otra. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y el hijo dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Le dice, ve, mira la orden, algo tan imperativo, ¿sí? Ve, le dice, pide, le dice, entra, enciérrate tú y tus hijos, luego le dice, vende, y luego le dice, paga. Ve, pide, entra, enciérrate, tus hijos, vende, paga. ¿Sabes qué es lo bonito que vemos acá? Dios a través de Eliseo hace que esta mujer se comprometa en fe con lo que Dios quiere hacer. Y mira, es que cuando he entendido de parte de Dios, ojo a esto, cuando yo he entendido de parte de Dios lo que Él me está demandando, necesariamente tengo que involucrarme en lo que Él está haciendo. Es algo muy claro y muy sencillo. Dios empieza a hacer cosas, uno quizás de momento no entienda. Como Dios le dice a Pedro, Pedro, mira, lo que yo voy a hacer no lo puedes entender ahora, lo entenderás después. Efectivamente lo entendió después. Pero qué bonito es cuando ya uno entiende lo que Dios está haciendo, pero también lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está demandando. Y cuando ya yo entiendo qué es lo que Dios me está demandando, pues lo mejor que yo puedo hacer es involucrarme en lo que Dios está haciendo. Primera de Samuel 15, 22. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca, ¿a qué? A las palabras de Jehová. Tremendo esto, te lo repito. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Mano, cuando Dios te habla, cuando Dios me habla, cuando yo entiendo que es de parte de Dios, lo mejor que yo puedo hacer es involucrarme en lo que Dios me está demandando y hacerlo. Porque dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Si uno ya entendió que es Dios el que me lo está diciendo, mano, yo no tengo otro camino. Si Dios me está diciendo, haz esto o aquello, pues hagámoslo, hermano, hagámoslo. No nos queda más de otra. Esto sucedió cuando Dios le dice a Saúl lo que tenía que hacer. Ve, Agar, rey de Amalek, destruye todo. Esas eran las palabras de Dios. Esto es lo que tienes que hacer. Pero Saúl hace otra cosa muy diferente. Perdonó lo mejor. Y cuando le fue preguntado de parte de Dios a través del profeta, dice, no, es que todo eso lo dejamos para sacrificarlo a nuestro Dios. Y ahí es donde viene esa respuesta. Porque cuando yo ya he entendido de parte de Dios lo que Él me está demandando, yo no tengo otro camino. Ni tengo que ponerme a buscar salidas ni excusas. Hacer lo que Dios me dice que debo de hacer. No tengo más. Entonces, ahora otro ejemplo de eso. Dios le dice a Adán y a Eva en el huerto, le dice, mira, no coman de este árbol, porque el día que coman de él, ciertamente, ya tenían claro de parte de Dios, la demanda de Dios, simplemente obedecer, pero ellos hicieron algo totalmente contrario, hicieron uso de su voluntad, y aunque sabían lo que Dios les había dicho, pues con todo y eso, comieron del árbol que Dios les dijo, no coman de ese árbol, ¿ya? Entonces, el profeta le dice, vuelvo y te repito, ve, ¿sí? Pide, entra, enciérrate con tus hijos, luego vende y luego paga. ¿Y ella qué hizo? ¿Fue? ¿Sí o no? Pidió, se encerró con sus hijos, vendió y pagó. Versículo 6. Mira lo que sucedió. Tremendo lo que Dios hace. Ella hace lo que se le dijo y dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, le dice a un hijo suyo, las otras vasijas pues ya no hay más, el aceite se acabó. Si hubiesen traído menos vasijas, pues menos aceite, ¿cierto? Si hubiesen traído más vasijas, más aceite. Lo bonito de todo esto es que en el versículo 7, ella va donde el profeta y le contó lo que pasó. Bueno, véndalo y vivan con lo que les queda. O sea, fue suficiente, conforme a lo que Dios quería hacer. Hermanos, Dios está dispuesto a llenar cuanta vasija le presentemos, pero para su gloria. Si no es para la gloria de Dios, no perdamos tiempo. Todo cuanto anhelemos y deseemos y en cuanto querramos caminar necesariamente, si queremos que esa vasija sea llena, lo primordial, lo que debe estar por encima de todo, es que todo eso tiene que ser para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Te pongo un ejemplo. Cuando Jesús viene a entregar su vida, fue lo que llevó a Jesús a entregar su vida. Siempre decimos, no es que Dios nos amó y Jesús nos amó tanto que entregó su vida. Sí, eso es verdad, completamente verdadero. Pero la Escritura dice que lo primero, Juan 10, 17 y 18, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para tomarla, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Cuando Jesús viene a entregar su vida, Él está siendo obediente a un mandamiento de su Padre. Y ahí sí, en segundo lugar, venimos nosotros. Obedeció al Padre por amor a nosotros. Pero cuando yo digo, no, Él lo hizo por amor a mí, estoy quedando yo en primer lugar. No, nosotros no estamos en primer lugar. Lo primero, lo que lo llevó a Él es la obediencia al Padre. Esa ha sido nuestra falla, que hemos querido y pedido cosas, pero centrados en nosotros. Y si lo que yo pido, por noble que parezca, por bueno que parezca, no es para glorificar a Dios, no perdamos tiempo. Te pongo dos ejemplos para terminar. Esposa, está orando para que su esposo se convierta a Dios. Excelente. ¿Está mal que pida para que su esposo se convierta a Dios? No. La petición es la correcta, ¿sí? Pero la motivación puede ser la equivocada. ¿Y para qué quieres que tu esposo se convierta? Le decía yo a una mujer.
Me decía, yo quiero que mi esposo se convierta para que él sea mejor esposo conmigo, para que me respete, para que no me pegue, para que sea más responsable en la casa. Bueno, una cantidad de cosas. Yo le decía, ¿sabes qué? Estás pensando en ti. Todo lo que el deseo de tu corazón, que tu esposo se convierta a Dios, es pensando en tu bienestar, en tu favor, en tu beneficio. ¿Sabes algo? Esa es la añadidura. Tu esposo se convierte a Dios y eso viene como añadidura. La escritura dice, buscar primeramente el reino de Dios. El deseo primordial que debe llenar tu corazón de que tu esposo se convierta, es que tu esposo se convierta para que ame a Dios, para que sirva a Dios, para que se arrepienta de sus pecados delante de Dios, para que sea un instrumento útil en las manos de Dios, y ahí sí como añadidura viene lo que tú estás deseando. ¿Y para qué quieres estudiar esa carrera? No, yo quiero estudiar esa carrera porque es que yo definitivamente esto es lo que quiero trabajar y conseguir plata y salir adelante y ser alguien en la vida. Bueno, eso no está mal, ¿sí? Pero lo que debe llenar tu corazón primeramente por lo que quieres estudiar es de qué manera eso que yo estoy estudiando o que voy a estudiar o que ya estudié, cómo esto puede servir en el reino de Dios. No estoy diciendo que no vayas a trabajar, ¿sí? Pero cómo en lo que vas a hacer Dios puede ser glorificado a través de lo que aprendiste, o a través de lo que quieres aprender, o a través de lo que quieres hacer. Primeramente Dios. Que en una iglesia grande, llena de gente, muchas personas, ¿y para qué? La mayoría de hombres solamente piden eso para tener renombre, para ser mencionados como iglesias grandes, numerosas, y decir que esa iglesia está en avivamiento. Si esa es la motivación, qué pesar, porque lo que debe motivar a que las personas vengan y se congreguen es que más personas se están arrepintiendo, más personas adorando a Dios, más personas buscando y conociendo a Dios, más personas rindiendo sus vidas para que Él sea exaltado a través de esas personas. Entonces vuelvo y te repito, Dios está dispuesto a llenar cuanta vasija le traigamos, pero si es para su gloria, para que Él sea exaltado, para que Él sea magnificado, para que Él sea visto. Porque si lo que estoy pidiendo y lo que estoy anhelando y todo lo que estoy deseando no está centrado en la gloria de Dios, hermano, estamos muy, pero muy desubicados. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a orar en esta hora. Señor maravilloso, qué precioso tú eres, Dios, y qué grandes y maravillosas, Señor, son las obras que tú has hecho desde el principio, Dios. Cómo nos impactas, cómo tú, Señor, quieres llenar nuestras vidas de una manera tan especial y tan maravillosa, para la gloria tuya, Señor, para la honra tuya, Dios. ¿Cuántas veces, Señor, tan desesperados? ¿Cuántas veces, Dios, sufriendo las consecuencias muchas veces de malas decisiones, simplemente viviendo circunstancias a través de las cuales tú nos quieres enseñar tantas cosas? ¿Cuántas veces nos vemos tan imposibilitados, tan desesperados? ¿Cuántas veces esas situaciones llegan a afectarnos tanto, pero tanto, Dios, que todo nuestro alrededor se afecta? Mi hogar, mi vida, el ambiente. Señor, ¿cómo necesitamos confiar en ti? ¿Cómo necesitamos venir a ti, Señor? Oh Dios, ¿cómo necesitamos entender cada día que lo único que yo necesito es entender que tú estás conmigo? Que así como están las cosas, así, con esa cantidad de imposibilidades, con esa cantidad de
de cosas que juegan en contra mía, donde las posibilidades cada vez son más pocas. Con todo y eso, tú te quieres glorificar, tú te quieres exaltar. Era solo un poco de aceite y eso bastaba. Sabes, ese poco de aceite ya está en nosotros, ya nos fue derramado de su espíritu y eso es suficiente. Esperemos con paciencia en Él y creamos y preguntémosle a Él cada día la lección, la enseñanza que Él tiene para mí. Pero así como está esa situación en tu vida, es ahí donde Dios va a tomar para glorificarse. Es de ahí donde Dios va a tomar para mostrar que Él está vivo y que está contigo. Es de ahí donde Dios nos quiere enseñar que no vivimos por las circunstancias, sino por la gracia y el favor de Dios. Y que entendamos como iglesia que somos solamente vasijas y que lo que nos ha sido dado, todo ha sido prestado por Dios, porque todo es de Él y es para la gloria de Él, que nada tenemos que sea nuestro, todo le pertenece a Él. Lo que tú tienes hoy, poco o mucho, le pertenece a Él y es para su gloria. Y presentémonos delante de Él como vasijas vacías, que necesitamos ser llenos, que necesitamos aprender. Y si hay cosas que están ahí que no sirven, tienes que vaciarte, porque Él quiere vasijas vacías, donde Él pueda llenar, donde Él pueda colocar, donde Él pueda depositar, porque el milagro que viene es grande para nuestras vidas. Las cosas maravillosas que Él ha hecho y que quiere continuar haciendo nos van a sorprender, y Él quiere sorprendernos a cada momento.